nuevamente estamos juntos, como lo hacemos cada semana, para estudiar. Qué cosa interesante, ¿no? Juntarnos para estudiar. Es lindo estudiar, pero cuanto más cuando lo que vamos a estudiar es la porción que corresponde a la semana de las Sagradas Escrituras. Así que le damos la bienvenida a todos ustedes a una nueva porción del Pentateuco, las que corresponden a esta semana. Son porciones, parshiot, las dos parshiot que corresponden a esta semana. Buenos días, Ada, buenos días, gente. Hola a todos, muy buenos días. Agradecidos a Dios por el día hermoso que nos regala, por el regalo de la vida y sobre todo por este privilegio que tenemos de asistir una semana más a esta cita de Dios, a este encuentro con Él para meditar en su palabra, para congregarnos, para edificarnos mutuamente. Así que bueno, mucho trabajo hoy por delante. Como Horacio decía, son dos porciones. Va a corresponder la número 29 y la número 30. Dos porciones, como siempre, sumamente ricas, llenas de enseñanzas, de aplicaciones para nuestra vida. Y bueno, y un tiempo especial, ¿no? Porque la verdad es que estamos continuando con la cuenta del Omer, ¿no? Estamos camino hacia las fiestas de las semanas o fiesta de Pentecostés. Hoy es el día 21 de esta cuenta, o sea que estamos en el tercer Shabbat, en el tercer sábado, se está cumpliendo la tercera semana en este caminar hacia el encuentro con Dios, a ese simbolismo del monte Sinaí, para recibir su Torá en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que días especiales, días de preparación, días de introspección. Y si te parece, comentamos de qué se trata. Bien, tenemos muchísimo trabajo hoy porque son dos parshiot y tendríamos que tener por lo menos 6-7 horas para desarrollarlas como nos hubiera gustado, pero bueno, contamos con 1 hora y media para desarrollar todos los temas, así que vamos a sintetizar bastante, vamos a tomar solamente los temas más importantes y dejaremos para que después cuando ustedes se junten con la congregación, los que están juntos en este momento, que son algunas iglesias que sabemos porque nos avisan que se juntan en los diferentes salones para ver o escuchar juntos la enseñanza, bueno, que sigan un rato más para desarrollar algunos de los temas importantes que nosotros no alcanzamos a desarrollar en este estudio. Así que vamos a ir rápidamente tocando los temas que hemos considerado más trascendentes, más relevantes, más prácticos para nuestra vida y para la vida de ustedes, y ustedes después analizarán el resto de los temas. Así que vamos directamente a la número 29. Bien, la número 29 recibe el nombre en hebreo de Aharei Mot, que significa después de la muerte. Y usted dice, ¿después de qué muerte? Bueno, ustedes fíjense que comienza hablando de después de la muerte de los hijos de Aarón. La porción se encuentra en Levítico capítulo 16, 1 al 18, 30. Es decir, son 3 capítulos, 16, 17 y todo el capítulo 18. Luego tenemos Amós 9, del versículo 7 al 15, esa es la porción de los profetas, y también de los profetas Ezequiel 22, del 1 al 16. Y vamos a tomar del Nuevo Testamento el pasaje de 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 20. Los temas que habla esta porción es el día de la expiación, llamado también Yom Kippur, el día más solemne para el pueblo de Israel, está relatado en todo el capítulo 16. Luego tenemos en el capítulo 17, va a hablar del santuario único, la prohibición de comer la sangre. Y en el capítulo 18 va a hablar específicamente de actos
de inmoralidad prohibidos. El pueblo de Dios, como un pueblo diferente, tiene sus propias reglas, sus propias leyes, sus propias instrucciones para funcionar de acuerdo al plan de Dios. Y si hacemos una pequeña síntesis de la historia que venimos estudiando hasta llegar a la porción de hoy, ustedes recuerdan que Moisés, cuando Israel llegó al pie del Sinaí, Dios les entrega la Torá allí en el Sinaí. Luego de esto, cuando Moisés desciende del monte, se encuentra con el episodio del becerro de oro, lo que hizo que Moisés rompiera la ley, razón por la cual luego... rompiera las tablas, las tablas escritas con el dedo de Dios. Entonces, Moisés regresa a la montaña y estuvo orando allí nuevamente durante 40 días y 40 noches y permaneció allí en la presencia de Dios mientras grababa las nuevas tablas, las mismas leyes en nuevas tablas. Entonces, luego de estos 40 días, Moisés baja de la montaña el día 10 del mes séptimo, llevando con él estas nuevas tablas como señal de que el pacto de Dios con Israel seguía en pie. Y la verdad que aquí en estos días y manejando esta situación tan difícil que tuvo que atravesar Moisés, él demostró ser un gran líder. ¿Por qué? Porque él tenía que intermediar de alguna manera entre ambas partes. ¿Por qué? Porque por un lado tenía que guiar a los israelitas a hacer teshuvá, ¿no? A hacer arrepentimiento. Todo el proceso de arrepentimiento por el gran pecado que habían cometido. Y por otro lado, él tenía que interceder ante Dios para lograr que Dios perdonara al pueblo. Y la verdad que ese fue el momento de la máxima representación del nombre Israel. ¿Ustedes se acuerdan cuando Dios cambia el nombre de de Jacob, le dice que va a llamarse Israel? Israel significa el que lucha con Dios y con las personas y prevalece. Y eso fue exactamente lo que el pobre Moisés tuvo que hacer, ¿no? Tratar con Dios y tratar con la gente. Entonces, ese día que Moisés desciende de la montaña con las segundas tablas, iba a ser inmortalizado, convirtiendo su aniversario en el día más sagrado del año. Este día que nosotros referimos como Día de la Expiación, Día del Perdón o Yom Kippur, que está todo relatado en el capítulo 16. En este día el proceso de arrepentimiento y de expiación se debía repetir año tras año. Así es como se perpetúa un evento transformador convirtiéndolo en un ritual. La verdad es que nosotros podemos afirmar que todas las instrucciones de Dios contenidas en su palabra tienen poco peso ¿hasta qué momento? Hasta el momento que se convierte para nosotros en hábitos de acción que a su vez se transforman en hábitos del corazón. Nos ha pasado muchas veces que hemos caído en la emoción de un momento cuando ciertas cosas las podemos entender, cuando entendemos ciertas instrucciones, cuando las descubrimos, cuando se nos hace revelación las instrucciones de Dios. Sin embargo, poco tiempo después, esa emoción se desvanece y la verdad que quedamos tal como éramos antes sin haber cambiado. Fíjense que como Dios conoce al ser humano, conoce nuestro corazón, conoce nuestra mente, en definitiva, Él conoce cómo funcionamos porque Él nos hizo. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios nos pide la repetición de estas citas con Él o de estas fiestas de Dios. ¿Para qué? Para ayudarnos a convertir nuestros patrones de comportamiento que configuran nuestro cerebro y cambian la manera en que sentimos y quiénes somos. Entonces, de esta manera, ¿no? Incorporando estos hábitos, es la repetición vez tras vez de estas instrucciones de Dios, las que se van haciendo carne en nosotros
y la que van creando hábitos en nosotros. Y eso nos permite reemplazar desorden por orden y la indisciplina en disciplina. Algunas personas nos ha pasado al conversar con nosotros que dicen, se refieren a esto como un legalismo seco, ¿no? Como carente de espíritu. Sin embargo, este sistema de repetición ideado por Dios fue un conjunto de leyes para regular la conducta humana, poner el foco en la lealtad a Dios y también poner un límite a la descontrolada energía humana, permitiendo ejercitar el autocontrol, y así nuestra conducta se va a mantener estable a lo largo del tiempo. Es maravilloso porque entonces podemos entender, ¿no?, a través de este mecanismo ideado por Dios, esta repetición de citas, esta repetición de estudiar año tras año las porciones, las instrucciones de Dios contenidas en la Torá, porque de esa manera se trata de la repetición de la acción. Lo repetimos y es la única manera que entonces se arraigue en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios espera que lo repitamos día tras día, año tras año, aplicando sus instrucciones de forma metódica y consistente, alentándonos a tener autodisciplinas y sobre todo a ser responsables. Así es como logramos que sus instrucciones formen hábitos del corazón. ¿Por qué? Porque para nosotros la Torá son los valores absolutos de Dios. Y me encanta porque en medio de un mundo donde todo es relativo, la moral, los valores, las costumbres, los principios, en un mundo relativo, nosotros, sus hijos, su pueblo, tiene valores absolutos, esos valores absolutos de Dios, sobre los cuales construir nuestra vida, nuestra conducta, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Qué bueno, qué buena introducción. Es nada más que la introducción, así que imagínense a las 2 de la tarde cuando terminemos la primera. Bueno, qué lindo que es poder empezar. A ver, vamos a empezar con el versículo 1. El versículo 1 del capítulo 16. Exacto. Versículo 1 del 16 dice: y habló Yahweh a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Yahweh y murieron. Parece el relato de un cuento, ¿no? De un cuento, pero es una tragedia. Sinceramente es una tragedia. Aarón tenía 4 hijos varones que eran sacerdotes, y de los cuales los 2 mayores murieron. ¿Y por qué murieron? Murieron porque se acercaron delante de Dios con fuego extraño. Entonces, entraron, ¿qué quiere decir que se acercaron delante de Dios con fuego extraño? Entraron en el lugar santísimo. Por eso después Dios prohíbe que entren en el lugar santísimo los sacerdotes, y aún el sumo sacerdote se lo prohíbe a lo largo del año, excepto una sola vez por año, un solo día por año, que es el día relatado en este capítulo que estamos estudiando, que es el día de expiación. Al principio es como que no tenían claro el concepto, por eso Dios lo aclara a través de su siervo Moisés en este capítulo. Por eso entraron al lugar santísimo. Y entraron 2 personas, cuando tenía que entrar uno solo, y era el sumo sacerdote. Entraron Nadab y Abiú, y entraron con fuego extraño, y los mató el fuego. Es muy interesante. En Números 26:61 lo relata, en Levítico capítulo 10, versículos 1 y 2, ya lo hemos estudiado. Entonces ellos tomaron su incensario y pusieron un fuego que no era el fuego encendido por Dios. Dios había encendido el fuego en el altar de bronce a la entrada del tabernáculo. Encendió el fuego directamente Dios, de un fuego que salió desde el lugar santísimo, donde estaba el arca, y encendió ese fuego, y ese fuego
los sacerdotes no tenían que permitir que se apagara nunca, y de ahí se tomaba todo el fuego para el servicio. Sin embargo, Nadab y Abiú, quién sabe de dónde habían tomado el fuego, pero no del el fuego encendido por Dios. Y entraron con ese fuego extraño. Ahora ya sabemos lo que es el fuego extraño. Era un fuego que no había sido tomado del fuego que Dios mismo había encendido en el altar de bronce. ¿Cuál es el fuego que Dios ha encendido? El fuego que Dios ha encendido es su palabra. Este es el fuego que Dios ha encendido en nuestro corazón. Dice la Escritura que cuando viniera el Espíritu Santo sobre sus hijos, sobre su congregación, sobre su pueblo, Él daría su palabra, su Torah, sus instrucciones en nuestra mente y en nuestro corazón. Daría su Torah en nuestra mente y la escribiría en nuestro corazón. Miren qué interesante, 2 tablas de piedra que fueron donde fueron escritas las instrucciones de Dios en Sinaí son reemplazadas por dos elementos, la mente y el corazón, a través del Espíritu Santo escribiendo sus instrucciones en nuestra mente y en nuestro corazón. Por lo tanto, lo que proviene de Dios, el fuego que proviene de Dios para nuestra vida, es todo mandamiento, toda enseñanza de la Torah, de la Biblia, de la palabra de Dios. No es solamente del Pentateuco, es de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ese es el fuego encendido por Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, y cuando sacamos elementos, mandamientos, cuando como siervos de Dios damos instrucciones a las personas o adoramos a Dios o hacemos cualquier tipo de ritual que no surja del fuego encendido por Dios en su palabra, entonces estamos tomando fuego extraño. Todo mandamiento de enseñanza que es sacado de fuera de la Torah es fuego extraño. Entonces, Dios tiene que acomodar esto. Obviamente, Nadab y Abiú, los hijos mayores de Aarón, murieron y fueron sacados fuera del campamento para ser sepultados, pero Dios toma este hecho, este evento, esta tragedia, para dar instrucciones de cómo se debía entrar en el lugar santísimo ese único día, que es el día de expiación o Yom Kippur, el día 10 del mes séptimo. El día 10 del mes séptimo según el calendario de Dios. Solamente una vez por año, solamente ese día. Entonces, vamos a tomar cosas bien prácticas antes de continuar. Cosas prácticas. ¿Qué pasó? Ustedes ya lo leyeron a lo largo de la semana, han leído todo este capítulo y los siguientes, porque han estudiado desde el domingo pasado hasta hoy esta parashá, o estas dos, que son parashot, porque son dos, es plural, o parshiot, es igual. Entonces, ¿qué cosas hemos aprendido durante la lectura de esta semana? En primer lugar, hemos aprendido que se requiere dominar la carne para no avanzar en el servicio al Señor de forma desordenada. A ver, lo repito. Lo primero que aprendemos es que se requiere dominar la carne, el ego humano, como siervos de Dios, como sacerdotes, es imprescindible. Estamos hablando de sacerdotes, los primeros sacerdotes, los hijos de Aarón. Se requiere dominar el ego, la carne, para no avanzar en el servicio al Señor de forma desordenada. Lo primero que hay que aprender es a obedecer las instrucciones de Dios impartidas a través de la persona que Él mismo puso como autoridad sobre sus sacerdotes. Dios había puesto una autoridad sobre sus sacerdotes, aún sobre el sumo sacerdote, que fue Moisés. Y lo primero que ellos tenían que aprender, es a obedecer las instrucciones de Dios impartidas a través de la persona que Él mismo había puesto como autoridad sobre sus sacerdotes. Y segundo, hay que aprender a no apresurarse yendo más rápido
que lo que el Señor está instruyendo para su servicio. Hay un orden. No se empieza una fábrica inmensa, se empieza tal vez con un kiosco. No se empieza con una fábrica de golosinas, se empieza con un kiosco, se va agrandando, llega a ser tal vez un mayorista y después se empieza a fabricar unas cosas. A veces se empieza por el principio, se empieza en orden. El empezar gradualmente implica empezar y hacer las cosas con orden. Entonces, repito, hay que aprender a no apresurarse, yendo más rápido de lo que el Señor está instruyendo para su servicio. Es decir, hay que aprender a frenar a tiempo para no terminar ofreciendo fuego extraño de confusión. En este caso, aparentemente la confusión fue originada por una borrachera de estos dos sacerdotes. O fuego extraño de confusión por motivos personales, o sea, por el ego que todo ser humano tiene. Porque todo siervo del Señor en su casa requiere frenarse con el uso de la letra cuando el Espíritu no acompaña. Debe recibir la guía, siempre debe recibir la guía de un padre espiritual y aprender la sujeción a la autoridad. Si no, es fuego extraño. Le dije dos cosas, le iba a decir. En segundo lugar, el sacerdote debe presentarse con las vestiduras adecuadas, es decir, con vestiduras santas. Hay vestiduras para cada ocasión. Y las vestiduras que nos ponemos muchas veces condicionan el estado de ánimo, la predisposición. Por ejemplo, cuando nos ponemos ropa de sport con zapatillas, estamos predispuestos a salir a correr o a hacer ejercicio o caminar. O cuando nos ponemos un traje, un smoking con un moñito y la mejor ropa, la predisposición es tal vez algo formal. Además, la ropa también representa cobertura. Siempre la ropa representa cobertura. Por lo que no se puede pretender servir en la casa del Señor sin tener la cobertura espiritual de alguien. Es necesaria la cobertura, es necesaria la ropa. Aún el sumo sacerdote Aarón tenía la cobertura de Moisés y lo obedecía. Además, las santas vestiduras de lino también hablan de las obras. Lo vemos en Apocalipsis capítulo 19, que dice que a ella se le ha concedido, a la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Lo que significa que no se puede hacer injusticias y pretender servir en el santuario. Por ejemplo, no se puede engañar o mentir o tener la motivación incorrecta o vivir sin practicar la sedaká, principalmente, dice la Escritura, hacia el extranjero, la viuda y el huérfano, es decir, hacia los pobres. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Después dijo, leyendo Isaías, he venido a dar buenas nuevas a los pobres, los necesitados, los necesitados. ¿Dónde está nuestra visión? ¿En construir nuestro propio kiosquito o en servir a los necesitados y llevarles la satisfacción a sus necesidades? Además, la blancura del lino simboliza el perdón. Por eso ese día, el día del perdón, vestían especialmente esa vestidura de lino. El sumo sacerdote debía vestir esa vestidura el día del perdón, porque simboliza el perdón. Estas ropas las usaba solamente ese día, en el servicio del incienso sagrado que era quemado en el lugar santísimo, el servicio del becerro del sumo sacerdote y las ofrendas por el pecado de la nación. Y eso usted lo va a encontrar en lo que estamos estudiando en el versículo 4, donde habla de estas vestiduras, estas prendas de lino, estas vestiduras blancas. Sin embargo, en ese mismo versículo 4 nos da el pie para el tercer aprendizaje que tenemos que hacer, que se ha de vestir, dice, termina el versículo 4 diciendo, se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua.
Y miren qué interesante, Efesios capítulo 5, en el Nuevo Testamento se instruye: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, ¿cuál es el lavamiento de que está hablando acá para que la iglesia sea santa y sin mancha? El lavamiento del agua por la palabra. El primer lavamiento es por el bautismo para ser añadido a la congregación de Yahweh. Y luego viene el lavamiento permanente, cotidiano, por la palabra de Dios, es decir, por la obediencia. Juan capítulo 13, Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque estaba Judas ahí. Pero en Juan capítulo 15 aclara de qué manera estamos limpios. Dice: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La limpieza la produce en la entrada al tabernáculo, en el lavacro. El lavacro antes de entrar al servicio sacerdotal. El lavacro, que es la palabra de Dios. Entonces, en Apocalipsis capítulo 3 también leemos: tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Esas vestiduras blancas se pueden manchar. Y andarán conmigo en vestiduras blancas, los que no han manchado sus vestiduras, porque son dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Yo quería dejarles estas 3 enseñanzas antes que Ada continúe. Bien decía Horacio que Aarón no podía acercarse en cualquier momento para no morir, y la verdad es que le dice claramente que no podía acercarse en todo tiempo para no morir, pero nosotros todos estamos invitados a acercarnos a Dios a través de Jesucristo en todo tiempo para vivir. Podemos acercarnos confiadamente, dice Hebreos, al trono de la gracia. Decimos que en Jesucristo, porque solamente Él puede entrar en el lugar santísimo, en el tabernáculo del cielo, porque fue constituido por Dios como sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y para avanzar un poquito más en este tema, yo creo que probablemente lo vamos a explicar o nos vamos a detener mucho más cuando nos estemos aproximando al día de expiación. Pero ustedes probablemente leyendo, estudiando en la semana, han visto de estos 2 machos cabríos que debían presentarse y se echaban suerte sobre estos 2 machos cabríos. Uno sería para ofrenda por el pecado de toda la nación y el segundo portaría todos los pecados del pueblo y sería despeñado en el desierto. Y la verdad es que, ¿por qué es tan importante esto? Porque hay una gran similitud con Jesucristo como el chivo expiatorio. Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. A Jesús lo quisieron despeñar, eso está en Lucas 4:28. Hay una gran similitud entre Jesús y ese chivo expiatorio. Y en definitiva, Jesús con su muerte y su sacrificio fue ese chivo expiatorio que cargó, que llevó, que pagó con su propia vida por nuestros pecados. Hubo un precio muy alto que Él tuvo que pagar. Por eso no debemos perder conciencia del peso del pecado que Yahshua cargó. Él lo cargó entregando su vida por nosotros. Bien, hablamos también de que el sumo sacerdote era el que entraba directamente a solas sin ningún intermediario y luego dice salpicaba la sangre sobre el altar del holocausto. Está todo allí bien explicado, este procedimiento, estas instrucciones que Dios le da
al sumo sacerdote a través de Moisés. Al enviar el macho cabrío al desierto, los pecados son retirados del pueblo y alejados para nunca más oír de ellos. Por eso el Salmo 103:12 dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alojar de nosotros nuestras rebeliones. Y para terminar el capítulo 16, el último versículo dice que será un estatuto perpetuo. El versículo 34, 16:34 dice: esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Yahweh le mandó. Con respecto al capítulo 17, que lleva por título El Santuario Único, habla este capítulo de que las ofrendas a Dios de animales no pueden ser elevadas en ningún otro lugar que no sea el altar de Dios. Aun cuando el sacrificio esté dedicado a Dios, no puede hacerse en ninguna otra parte. La Torá enfatiza que todas esas ofrendas hechas en otro lugar están terminantemente prohibidas. Queda prohibido degollar animales consagrados en todo lugar fuera del patio del tabernáculo. Entonces, uno leyendo esto probablemente se pregunte, bueno, ¿y por qué es tan terrible faenar, matar un animal fuera del templo? Y la verdad es que Dios en la creación puso al hombre como la máxima autoridad y le dio la responsabilidad de velar y de cuidar por la creación. Entonces, tenemos permitido, o en ese momento se tenía permitido utilizar animales de manera justificada, es decir, para llevarlos como ofrenda. Sin embargo, si hacemos algo que invalide esta muerte del animal, como en este caso dice matarlo fuera del tabernáculo, la Torá dice que la muerte del animal es comparable al derramamiento de sangre. Si se mataba al animal de manera justificada, no se hacía nada malo e incluso se santificaba al animal al ofrecerlo como ofrenda. Ahora, si hacían un procedimiento incorrecto o en el lugar incorrecto se lo mataba para el sacrificio, la verdad es que como los animales también fueron creados por Dios y comparte con el ser humano ciertas características fisiológicas, la verdad es que nos causaríamos un daño subconsciente y nos acercaríamos a un camino sangriento. Haría que el hombre realmente sea un ser sanguinario. Dios nos dio el mundo para que lo embellezcamos, lo cuidemos, lo desarrollemos, no para que lo destruyamos. Matar animales y no poder usarlos para el beneficio del hombre es una seria violación de la tarea de desarrollar y utilizar apropiadamente el mundo de Dios. Qué bueno que establece la forma, el orden. Siempre en las Escrituras está establecido el orden de Dios para todo. Entonces, este es el orden de Dios para los sacrificios. No se podían hacer sacrificios en altares que se construyeran fuera del tabernáculo. Eso es lo que está diciendo. Y cuidando la vida de los animales, ¿no? Si bien hay algunos hoy que se han ido para el otro lado y por ahí hacen todo un culto del cuidado de los animales, lo cierto es que somos responsables de administrar bien la creación de Dios y los animales son parte de esa creación. Por eso el versículo 7 habla inclusive de que nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios. ¿Por qué? Porque los egipcios y los pueblos paganos de Canaán hacían sacrificios a los demonios. Y dice, nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios tras de los cuales han fornicado. Nosotros sabemos que el Santo Templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 por el general Tito, romano. Pero eso no significa que ya no haya más templo. Sigue habiendo templo.
hay un santo templo en el cielo, hay un tabernáculo en el cielo, donde Jesús está oficiando como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En ese templo, Jesucristo presentó su propio sacrificio en expiación por nuestros pecados, y en ese tabernáculo es donde Él presenta diariamente nuestros sacrificios de alabanza, nuestros sacrificios de adoración, donde Él, como sumo sacerdote, realiza la intercesión. Ahora esa intercesión, esa adoración, esas alabanzas, esas oraciones, son semejantes a lo que había en el altar del incienso, y ese incienso con que el sumo sacerdote entraba a la misma presencia de Dios cuando presentaba su sacrificio. Entonces eso lo tiene en Apocalipsis 8:3, si después ustedes lo quieren verlo, donde aclara que se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Hoy Jesucristo está ante el altar de Yahweh en el cielo, en el verdadero tabernáculo. Hebreos capítulo 8, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos 13, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Solamente en Jesucristo son aceptables por Dios nuestros sacrificios. 1 Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Solamente por medio de Él son aceptados nuestros sacrificios. Vamos entonces rápidamente ahora al capítulo 17, Ada. Breve, aunque sea un comentario breve. Para terminar el capítulo 17, la primera parte habla de lo que vimos, del santuario único, y ahí esto que decías de ofrecer sacrificios espirituales, ¿no? Es el desafío que tenemos día a día. Nosotros cada día debemos presentarnos como un sacrificio, muriendo a nuestra carne, a nuestro yo, a nuestros deseos, para vivir conforme a su voluntad. Y el capítulo 17, a partir del versículo 10, habla de la prohibición de comer la sangre. Dios establece esta prohibición de ingerir carne, o sea, de comerla, la sangre, perdón, y también habla de el mandamiento de derramarla en tierra y cubrirla. O sea, cuando parte de la sangre se rociaba en el altar y otra parte al pie del altar, esa sangre se tapada. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque dice claramente el versículo 11, 17:11 dice, pues el alma de la carne en la sangre está. Debido a que la vida está en la sangre, Dios designó que la sangre fuese lo que es elevado al altar para expiar. Puesto que la vida depende de la sangre, se puede decir que la sangre representa la vida. La vida de todo ser es la sangre que está en su cuerpo. Dios estableció que la sangre del sacrificio se derramara para indicar que la vida de la víctima sacrificada era ofrecida a Dios en lugar de la vida del pecador como rescate por ella. Era la vida del animal, esa vida que estaba en la sangre, vida por vida. El pecador debía morir, en este caso la víctima era la que moría, y era la sangre que contenía la vida la que era ofrecida en el altar. Primera de Pedro 1:2 nos dice, nosotros fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer, fuimos elegidos, elegidos según la presencia de Dios para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Fuimos elegidos para obedecer y para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esto es muy importante que lo entendamos, porque muchos dicen que solamente la sangre
de los sacrificios en el tabernáculo era la que era derramada, porque la sangre es de Dios, es de Dios. Entonces, yo dice solamente las de los sacrificios, no, sin embargo, aclara muy bien este capítulo que toda sangre de todo animal que se ha muerto, ya sea dentro del tabernáculo para los sacrificios o fuera del tabernáculo, en cualquier lugar para consumo, para consumo humano, debía ser derramada. La de los sacrificios dentro del tabernáculo explica cómo se usaba dentro de cada uno de los sacrificios, y la de afuera también explica, dice, hay que derramarla en tierra y taparla, cubrirla, taparla. Ahora, yo sé que muchas personas no aceptan esto que está prescripto en la palabra de Dios, no lo aceptan, de ninguna manera lo aceptan. Entonces, con diferentes excusas. Sin embargo, el texto que leyó Ada en 1 Pedro 1:2 dice que nosotros fuimos elegidos según su preconocimiento, el preconocimiento de Dios, el conocimiento de la eternidad. Él ya sabía que nosotros íbamos a ser salvos en santificación, dice, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces es un contrasentido si nosotros decimos no estoy de acuerdo, porque la verdad es que los que hemos sido elegidos por Dios, hemos sido elegidos para obedecer, en primer lugar, para obedecer, y en segundo lugar, para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces la sangre tiene un valor muy grande en la Biblia y en nuestra redención, fundamentalmente en nuestra redención. Vamos al capítulo 18, Ada. Bien, el capítulo 18 de esta porción semanal va a darnos una lista de actos de inmoralidad prohibidos. Estábamos explicando o diciendo que Dios estaba formando, ¿no?, su pueblo, los había libertado de Egipto, estaban transitando por el desierto, el tabernáculo estaba erigido, pero Dios le fue dando en ese transcurso de la marcha una serie de instrucciones, fue fijando leyes, como decimos, leyes de convivencia entre los seres humanos, leyes o instrucciones para que el ser humano pueda volver a Dios, que es todo el sistema de sacrificios que estamos viendo en este libro de Levítico, habla vez tras vez de los sacrificios. ¿Pero por qué? ¿Porque era un Dios sanguinario? No, porque Dios siempre quería que el ser humano pudiera volver a Él. Y entonces acá... Sí, eso del Dios sanguinario es muy interesante, sí, porque al derramar la sangre y ofrecerle la sangre a Dios, le están ofreciendo a Dios lo que es de Dios. Y nosotros siempre cuestionamos, sanguinario. Sanguinario no. Dios dice, la sangre es la vida, en la sangre está la vida, y yo soplé aliento de vida en la nariz del ser humano, o sea que toda vida es mía. Y en el sacrificio lo único que están haciendo es reconocer eso, que toda vida es mía, me están devolviendo lo que es mío. Por eso Jesucristo nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿De qué manera? Derramando su propia vida, su propia sangre, porque en la sangre estaba su vida, y la derramó en el tabernáculo delante de Dios y entró en el lugar santísimo y salpicó su propia sangre sobre el propiciatorio allí en el cielo, porque le estaba dando a Dios lo que la justicia de Dios demandaba para nuestra redención. Dios no es un Dios sanguinario, pero entendamos, Dios va a reclamar lo que es de Él. Lo que es de Dios no lo podemos cuestionar nosotros y decir, no, me lo como yo. No, es de Dios. Y hago con lo de Dios lo que Dios dice que hay que hacer con lo suyo. No puedo yo tomar decisiones con la propiedad de otro ser humano, cuanto más con lo que pertenece a Dios. Bien, entonces este grupo de leyes crean una nueva moral para Israel. Recordemos, eran esclavos que estaban caminando hacia la tierra prometida y que necesitaban este proceso que decíamos, ¿no?, de ir reprogramando su mente, de dejar la esclavitud y los hábitos de Egipto atrás y ahora incorporar estas nuevas leyes. Y la verdad que la Torá advierte en contra de las prácticas depravadas de las otras naciones y enumera las relaciones y las prácticas sexuales prohibidas. Fíjense que comienza
diciendo, yo soy, en el versículo 2, dice, habla a los hijos de Israel y dile, yo soy Yahweh, vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo los conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Estas leyes sobre relaciones sexuales prohibidas se dan justo después del relato de Yom Kippur, que lo vimos 2 capítulos atrás, ¿no? En el capítulo 16. Nos habla de la importancia de mantenernos siempre con la guardia en alto para no caer en relaciones prohibidas. Tener un deseo en particular no es que esté mal, no es razón para sentirnos mal, pero no reconocer el deseo y no dar los pasos necesarios para evitar pecar puede ser desastroso. Es decir, Dios ha puesto en el ser humano una serie de instintos, podríamos decir. Lo que Dios quería acá para su pueblo, para que su pueblo marcara la diferencia, para que su pueblo fuera un fiel testigo de que Dios era su Dios, ellos debían aprender a controlar sus deseos y sus instintos. Y dice allí que Moisés le habló al pueblo con las palabras exactas que Dios le dio. No es que Moisés fuese Dios, sino que Moisés era la autoridad que Dios había puesto sobre el pueblo, aún para que los levitas realizaran el servicio del tabernáculo y también, como vimos, los sacerdotes y el sumo sacerdote. El reino de Dios no se puede funcionar sin estar bajo autoridad. Esto lo hablamos en los capítulos anteriores y lo volvemos a repetir. Por eso vemos que Pesaj es una fiesta familiar bajo el sacerdocio del padre de familia. Esa fiesta que hace un poquito más de 3 semanas atrás celebramos, ¿no? Esa salida de la cautividad de Egipto, esa redención del pecado. Es una fiesta familiar, pero hay una autoridad en esa fiesta familiar, que es el sacerdote del hogar, que es el hombre de familia, el padre de familia, quien encabeza, quien dirige, quien coordina esta ceremonia. Y el Yom Kippur, relatado en el capítulo 16, es un servicio congregacional bajo el sacerdocio del sumo sacerdote. Siempre se trata de un cuerpo bajo autoridad espiritual. En la congregación de Yahweh están desterrados el individualismo y el materialismo. Vez tras vez vemos que Dios demanda eso de su pueblo. Siempre es colectivo, siempre es en conjunto. Fíjense que habla de 2 naciones. Dice que no debían hacer ni como hacían en Egipto, ni como de donde habían salido, ni tenían que hacer lo que hacían en Canaán, que es hacia donde Él los estaba llevando. Tanto Egipto como Canaán eran las 2 tierras más decadentes del mundo desde el punto de vista moral. No debían justificar el pecado sobre la excusa de que todos lo hacen. Esa frase, ¿no? ¿No les pasa a ustedes como padres que muchas veces ponemos límites o le decimos a nuestros hijos tal fiesta no, tal evento no, tal actitud no, tal acto no lo hagas? Ah, pero dicen, ¿en qué se excusan? Y bueno, pero todos lo hacen. Fulanito lo hace, menganito lo hace, todos lo hacen. Y eso no podía guiar la conducta del pueblo de Israel. Se le exhorta a Israel a que evite las costumbres que estaban arraigadas en esas naciones. Los egipcios eran el ejemplo de una sociedad degenerada, capataces crueles que esclavizaban a otros y que además, como vimos también, todo el tiempo estaban ofreciendo sacrificios a dioses paganos. Los cananeos, que eran los que habitaban en la tierra prometida, hacia donde ellos estaban yendo, eran moralmente decadentes. Se unían en formas bestiales y sacrificaban a sus propios hijos al dios del fuego llamado Moloch.
Por lo tanto, nuestra moral y nuestra ética tienen su raíz en el Sinaí y no se pueden cambiar. Mientras que las reglas que legislan la vida de las naciones, las leyes que hoy legislan todas las naciones, esas leyes con las que viven, están en un constante flujo de cambio. Nosotros, como pueblo de Dios, nuestro modo de vida, nuestros valores, nuestra moral, todo tiene su raíz en el Sinaí y en esa voz divina que nos obliga eternamente en toda cultura en la que estemos habitando y en medio de cualquier país en donde estemos viviendo. Porque esas leyes, dijimos, son morales, son trascendentes, son eternas. Las leyes y los decretos de la Torá, sus estatutos y sus ordenanzas son eternamente válidos, ya sea que los entendamos o que no los entendamos, que a veces nos parezcan razonables o a veces no nos parezcan razonables, que nos parezcan actuales o no. Debemos aceptar el origen divino y la naturaleza inmutable de las leyes de la Torá, de la misma manera que aceptamos sus decretos. Por eso el versículo 4 y 5 dice: mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Yahweh vuestro Dios. Por tanto, vuelve a repetir, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo Jehová. Fíjense que acá el versículo 4 dice, andar en los caminos, en los estatutos y en las ordenanzas de Dios. Lo que significa que implica que debemos esforzarnos constantemente para avanzar en el servicio divino. Quedarnos parados en el lugar no es una opción. Respecto a los seres humanos no existe la idea de quedarse en el mismo nivel espiritual, porque uno o avanza o retrocede. Entonces el desafío al andar es movimiento, nos desafía constantemente a cambiar y a mejorar. Podemos, es nuestra decisión, si avanzamos o retrocedemos. Cuanto más tiempo se permanezca una persona en sus malos hábitos, en sus malas costumbres, más difícil le va a ser separarse de los mismos. Se logrará hacerlo mediante un gran esfuerzo, pero quedarnos quietos para los hijos de Dios no es una alternativa. ¿Y por qué resaltamos esto en este punto? Porque la verdad es que esta es una enseñanza, una aplicación práctica muy importante para el periodo que estamos transitando ahora, este periodo que llamamos de la cuenta del Homer o este periodo de camino hacia Pentecostés, un periodo poderoso para trabajar en nuestras características de personalidad y prepararnos para la recepción de la Torá. Esa llenura del Espíritu Santo que nos va a permitir, como decía Horacio, que sus leyes, que su Torá, que sus instrucciones sean grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Debemos realizar en este tiempo un esfuerzo consciente para crecer en la Torá, y ver qué área necesitamos reforzar, ya sea la observancia del Shabbat, ya sea que necesitemos reforzar el estudio de la Torá, o reforzar la oración, o que nuestra área más difícil a tratar sea el cuidado del habla, lo que decimos, o sea que nuestro matrimonio sea un área conflictiva y complicada en este momento, o que estemos pasando alguna dificultad con la crianza de los hijos o cualquier otra área. Por eso hablamos de este periodo de introspección, para detectar esas falencias, esas carencias,
esas áreas que necesitamos trabajar en estos días. Y muy lindo acá cuando dice el versículo 5, los cuales haciendo el hombre, es decir, haciendo las instrucciones, vivirá en ellos. Vivirá se refiere a que si los seres humanos que habitan en la sociedad creada por Dios adhieren a este cuerpo de leyes dictadas por Dios, la coexistencia entre los seres humanos, la convivencia con otros, va a ser pacífica y estable porque guardan los mandamientos entre el hombre y su prójimo. Los mandamientos de Dios siempre fueron dados para favorecer la vida y no para propiciar la muerte. La palabra vivirá que menciona Ada, la cual es haciendo el hombre, vivirá. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Por qué acá está diciendo que la Torá es la vida y Jesús está diciendo yo soy la vida? Es que Jesús es la encarnación de la Torá y Yahshua es la encarnación de la Torá, no es la negación de la Torá, no es la anulación de la Torá, no es que vino para abrogar la Torá, no, Él es la encarnación de la palabra de Dios, encarnó la palabra de Dios para que sus instrucciones sean válidas para todos nosotros. Toda instrucción sexual que está impartida en este capítulo es válida para el día de hoy también. Hemos leído en estos últimos días un artículo en los diarios de hermanos que se quieren casar entre ellos porque han tenido 2 hijos, etc. O la naturalización de ciertas conductas prohibidas específicamente por este capítulo. Léalo con detenimiento. Entonces, porque hemos recibido muchas preguntas pastorales al respecto, si se puede casar tal con cual o lo que sea, y está todo clarito acá. Entonces, cuando uno dice, bueno, me puedo casar con tal persona que tiene tal grado de parentesco lejano, cercano, lo que sea, bueno, hay que recurrir a este capítulo de la Torá y ajustarse a las instrucciones emanadas de él para decidir esas cosas. Entonces, como ya estamos casi avanzados, vamos a la parasha siguiente, la parasha siguiente que es la número 30. ¿Cómo se llama la número 30, Ada, y qué incluye? Bien, la número 30 se llama Kedoshim, que significa, su raíz es la palabra Kadosh, ¿no? Que significa apartados o santos. Y acá vamos a leer Levítico capítulo 19 y capítulo 20, todo el 19 y todo el 20. De los profetas, Ezequiel 20, del 2 al 20, y Mateo 5, del 43 al 48. Acá va a hablar de leyes de santidad y de justicia. Eso va a estar bien detallado, todas estas leyes de santidad, por eso la palabra Kedoshim, leyes de santidad y de justicia van a estar todas relatadas en el capítulo 19. Y el capítulo 20 va a hablar de las penas por haber violado todas estas prohibiciones que vinimos estudiando, tanto en el capítulo 18 como el que vamos a leer en el capítulo 19. O sea, Dios condena, ¿no? Dios da una pena cuando se cometían esos actos de inmoralidad prohibidos. Las leyes y los decretos de la Torá, sus estatutos, sus ordenanzas, dijimos que son eternamente válidos, no importa la cultura del lugar, no importa el país en el que vivamos, nos parezcan razonables o no. Siempre debemos aceptar, como dijimos, el origen divino y la naturaleza inmutable de las leyes, los decretos, los estatutos, las ordenanzas y los mandamientos de la Torá. Porque leímos recién que si haciendo esto el hombre vivirá. En el capítulo 19 de Levítico se refiere constantemente a situaciones de la vida diaria. Habla de familia, de agricultura, el pago del salario a los trabajadores, la honestidad que debe regir la vida de los hijos de Dios,
la justicia en el trato con el prójimo, en la justicia en el uso de tablas y medidas, es justamente en la vida diaria, en la vida de todos los días, donde debemos llevar a la práctica el mandamiento de amar al prójimo. ¿Por qué? Porque justamente en medio de todas estas leyes, dentro de este capítulo 19, está el mandamiento, el gran mandamiento de amar al prójimo. Entonces, la pregunta que también acá nos podemos hacer es si un hombre común y corriente, como somos nosotros, podemos aspirar a la santidad. Y a la luz de la Torá y de las instrucciones de Dios, sí podemos hacerlo. La Torá nos dice que no solamente es posible alcanzar el objetivo de la santidad, sino que tenemos la obligación de hacerlo. Nuestra porción nos presenta este mandamiento no como una idea teórica, sino que detalla los pasos exactos que debemos dar para lograr la santidad. Esta porción menciona la mayoría de las cosas esenciales de la Torá, ¿sí? Podríamos decir que prácticamente es como una síntesis, este capítulo 19, del espíritu de toda la Torá. La base para ser una persona santa es el control de nuestros deseos. Dijimos, no podemos evitar los deseos, pero sí podemos resistirnos a ellos. Dios nos da la orden de ser santos y a continuación enumera en este capítulo aproximadamente unos 50 mandamientos. ¿Para qué? Para que alcancemos el objetivo de la santidad. Dios nos dice que llevar una vida santa implica cumplir sus instrucciones y sus mandamientos. Fíjense la cantidad, ¿no?, de mandamientos que están incluidos en estos breves capítulos. Precisamente porque Israel es el pueblo elegido por Dios para revelarse a las naciones, está llamado a ser una nación santa como Dios lo es. Esta santidad debe extenderse a todas las áreas de la vida para instaurar un orden social justo y diferente a todas las naciones que rechazan al Dios verdadero. El Dios de Israel es diferente a cualquier otro Dios y el pueblo de Dios debe ser diferente también. Eso nos alcanza a nosotros que hemos sido injertados en el pueblo de Dios por Jesucristo. Exacto. Entonces tenemos que ser diferentes. El gran problema de los jóvenes hoy es que si uno se hace un tatuaje, todos se lo hacen porque no quieren ser diferentes. Si uno se pone un arito, todos se lo ponen porque no quieren ser diferentes. Si uno se corta el pelo de determinada manera o usa determinada ropa, hoy los jóvenes no quieren ser diferentes. Bueno, la Torá a nosotros nos manda ser diferentes. No hay vuelta que darle. O sea, deberíamos enseñar eso a nuestros hijos desde pequeños. Porque somos hijos de Dios, el mundo no lo es, y por eso Dios nos manda a ser diferentes. Es directa, lisa y llanamente así. Nos manda a ser diferentes. Entonces, los capítulos 18 y 19, 18 de la parasha anterior y 19 de esta, está una larga lista de pecados. Y en el capítulo 20 se explican los castigos por infringir las instrucciones de Dios con relación a esos pecados, ¿no? Entonces... Y esto se relaciona con la porción de Ezequiel, porque justamente Ezequiel tenía la misión de mostrarle al pueblo la penosa situación en la que había caído Israel y que el resultado de esa inconducta de haber... Si ustedes leen ahí Ezequiel es tremendo, ¿no? Cómo describe viola todo lo que Dios había dicho. En estas dos parashot. Exactamente. Todo lo que Dios dijo que no había que hacer, el pueblo de Israel lo hizo. Y eso obviamente les produjo como consecuencia ir al exilio. Y en el Nuevo Testamento lo vemos a Jesús explicando el verdadero amor al prójimo puesto en práctica. Entonces, comienza el 19. El 19 dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo,
Yahweh vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Yahweh vuestro Dios, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Yahweh vuestro Dios. Yo siempre les digo, toda la Biblia es la palabra de Dios, pero cuando está firmada la oración, el mandamiento, Yo Yahweh. Y acá todo el tiempo vemos que dice yo Yahweh. préstenle el doble de atención cuando está firmado. Cuando Dios dice, todo esto es mi palabra, toda la escritura es inspirada por Dios, dice el Nuevo Testamento, y útil. Pero cuando, además de ser palabra de Dios, Dios se toma el trabajo de poner su firma a continuación de un mandamiento, ojo con esos mandamientos. Entonces, santos seréis, porque santo soy yo, Yahweh, vuestro Dios. Es fuerte eso. Entonces dice, no, porque como el pecado abunda, entonces no hay problema. Abunda, pues la gracia sobreabunda. Y si la gracia sobreabunda, no importa que sigamos pecando. Miren lo que está diciendo acá. Qué mal fuimos enseñados mucho tiempo, ¿no? Que mal hemos sido enseñados. Dios está diciendo, ustedes serán santos porque yo soy santo. Y vuestro cuerpo, dice Romanos, es templo del Espíritu Santo. Entonces, miren, ¿qué meto dentro del templo del Espíritu Santo? ¿Qué meto? Sangre, que Dios prohíbe que coma sangre. Y mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y yo le meto alimentos prohibidos. Hay muchas cosas que podemos explicar, pero no es la intención justificar a Dios. Nuestra intención no es justificar los mandamientos de Dios. Nuestra intención es enseñar a obedecer los mandamientos de Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Es interesante porque el versículo 2 habla a toda la congregación de los hijos de Israel. Dios manda a hablar a toda la congregación en conjunto. Y les enseñó a todos simultáneamente. Entonces, ¿por qué a toda la congregación? Porque uno de los castigos más tremendos que aplica la Torá a la desobediencia es ser apartados de la congregación. Es uno de los castigos más fuertes, más intolerables para la gente perteneciendo a la congregación, ser apartados de la congregación. Era el castigo de los leprosos, ser apartados de la congregación. Sin embargo, hoy vemos gente que no tiene este concepto del Espíritu Santo, no tiene este concepto de Dios, no tiene como valioso pertenecer a la congregación. Vemos gente que dice, yo me congrego solo, yo estoy en mi casa, oro, escucho la para allá, me meto en internet y veo no sé cuántos maestros de Biblia, de Torá, de evangelismo, de lo que sea, y me quedo en casa y oro y leo la Biblia y ya está, pertenezco al pueblo. No pertenece al pueblo. ¿Cómo va a pertenecer al pueblo si está fuera del pueblo? ¿Cómo va a pertenecer a la Argentina si está en Noruega? Es interesante, porque vamos a otro país, por ejemplo, logramos la residencia en Estados Unidos y después de 5 años puedes rendir el examen para hacerte ciudadano. ¿Por qué? Porque estás viviendo ahí y te vas a quedar ahí, entonces necesitas pertenecer, expresar tu deseo de pertenecer. Entonces se minimiza y se menosprecia la pertenencia al pueblo de Dios. No, yo me voy, vengo cuando quiera, salgo cuando quiero, me congrego solo en mi casa conmigo mismo, me congrego por internet con no sé qué apóstol de Groenlandia, y así andan, y así andan, y así andan. ¿Y eso en qué es? Eso es falta del Espíritu de Dios, falta de Espíritu Santo, falta de llenura del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te lleva a las instrucciones de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios establece que uno de los peores castigos que puede tener un ser humano es dejar de pertenecer a la congregación de Dios, quedarse afuera. Es muy importante que entendamos esto porque el versículo 2 habla a toda la congregación. Entonces, ¿cómo va a escuchar palabra de Dios? No, la escucho por internet. No, hermano. Si querés escuchar algo del ministerio, reunite con los hermanos de tu congregación y escúchenlo juntos,
porque el concepto de cuerpo es el concepto de Cristo y de la iglesia, el concepto de cuerpo. Y la verdad que también congrega a toda la congregación, porque decíamos, son tantos los mandamientos de la Torá que se encuentran presentes en estos capítulos, que era importantísimo, como yo les dije, es como una síntesis de toda la Torá, entonces era importante que todos estuvieran presentes para escucharlo. Y la verdad que la manera en que uno puede guardar la santidad es imitando a Dios lo más posible. Dice Dios, sean santos porque yo soy santo. ¿De qué manera lo podemos lograr? Imitando a Dios. Esto lo podemos lograr a través de un apego voluntario a los mandamientos de Dios. Dios requiere que nuestros principios que rigen nuestra vida, nuestros sentimientos, nuestra manera de conducirnos, seamos santos y seamos obedientes. Dios quiere que nos parezcamos a Él mismo, es decir, que volvamos a adquirir su imagen y semejanza con la que Él nos creó y que el ser humano perdió en el Edén. Y esa imagen y semejanza de Dios están materializadas en la Torá hecha carne, en Jesucristo. Esa es la imagen de Dios a imitar. Es la imagen física, es la palabra de Dios, la Torá de Dios hecha carne, es Jesucristo. Muchos dicen, ¿qué es santidad? Santidad es estar apartados del mal. Entonces soy santo porque estoy apartado del mal. No me dejó terminar la frase. La frase no es esa. Santidad no es eso. Santidad es estar apartados del mal para hacer el bien. Apartados del mal para hacer el bien. Porque Efesios dice que Dios preparó obras de antemano para que andemos en ellas. Entonces, santidad no es solamente haber sido perdonados nuestros pecados por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, pero lea un poquito más abajo, un par de versículos más, y va a encontrar que una vez que recibió por gracia la salvación, por medio de la fe, sin obras, resulta que usted fue salvo para buenas obras. Por lo tanto, esa santificación implica ser apartados del mal para hacer el bien. Para hacer el bien. Es muy importante que entendamos esto. Somos apartados del mundo para pertenecer a un pueblo. Somos apartados de Egipto para pertenecer a la congregación de Dios. Entonces, ¿qué pasa si nos quedamos en el medio? Dios nos sacó de Egipto, pero tampoco pertenecemos a la congregación de Dios. Nos quedamos en el medio, en el desierto, pataleando en el desierto entre escorpiones y serpientes ardientes, sin agua y sin maná. Está bravo eso, Está bravo eso. Y me encanta porque siempre decimos, cuando Dios crea al hombre, puso dignidad en el ser humano. Esa dignidad del ser humano la pierde justamente al permitir, al obedecer a Satanás, ¿no? A dejar que el pecado lo domine. Algo interesante que también dice el libro de Ezequiel 36, es que el nombre de Dios es santo y no lo debemos profanar. Dice Ezequiel 36, 19, los esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras los juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Yahweh y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Eso se refiere a nuestro testimonio. Exactamente. ¿A qué es lo que ve el mundo? Dice el Nuevo Testamento que teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos del pecado y del peso que nos asedia. Entonces realmente tenemos una nube de testigos alrededor nuestro. Y profanar el nombre de Dios es dar un mal testimonio. Que piensen, estos son hijos de Dios y mira qué Dios permisivo, qué Dios injusto que bendice a gente pecadora, injusta, que profana, que viola los mandamientos del Padre. Por eso está metido acá junto con temer a la madre y al padre. Sí. Porque profanamos el nombre del Padre
si tenemos un mal testimonio? Y de inmediato habla la Escritura de temer a la madre y al padre. Y en el mismo versículo inmediatamente habla de guardar sus días de reposo. Muy interesante. Temer a la madre y al padre, y simultáneamente, creo que es el versículo 4. 3. A ver. Versículo 3 dice, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. ¿Qué es esta mezcla? Si están juntos. ¿Qué es esta mezcla? Dios se equivocó, dice, estaba hablando y se distrajo por un instante y mezcló dos temas totalmente diferentes. No mezcló dos temas diferentes. Está diciendo, hónrenme a mí como padre. Honrenme a mí como padre. Lo está diciendo anterior, ¿no es cierto? En el versículo anterior. Honrenme a mí como padre. Y honren a su mamá y a su papá. Teman a su mamá y a su papá. ¿Cómo me honran a mí como padre? Viniendo a casa a pasar un día completo conmigo cada séptimo día de la semana. Viniendo a casa a pasar un día completo conmigo cada séptimo día de la semana. Miren, nosotros como padres esperamos con ansiedad que llegue el atardecer del viernes, porque viene nuestro hijo con su esposa, a guardar el Shabbat con nosotros, a participar de la cena del día de reposo con nosotros, y esperamos con ansiedad eso, porque ¿saben qué? Para mí es honrarnos a madre y a padre, el que él tenga en su agenda venir cada viernes a la tarde para guardar la cena del Shabbat con nosotros. Es honrarnos. Fíjese lo que está diciendo acá. Dios está diciendo, honrenme a mí como padre. Y honren a su mamá y a su papá. Pero a mí me honran viniendo a casa a mi cita semanal cada día de reposo. Por eso están juntos ahí en el mismo versículo. Temer, entendemos que es reverenciar, tener respeto, tener miedo, pero ¿de qué? De ofenderlos. De ofenderlos, de lastimarlos, de no cuidarlos, porque honrar incluye cuidar. Primera Timoteo 5:7 dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. ¿Querés ser santo? Mirá lo que dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces no es solamente reverenciar, tener respeto, tener miedo de lastimarlos, tener miedo de ofenderlos, también es cuidar a los padres. Cuidar a los padres. Máxime en estos países donde muchos padres están desamparados totalmente y pasan necesidades. Entonces, al cuidar a los padres, al respetar a los padres, aprendemos a sentir reverencia, a tener miedo de ofenderlos, a poner mucha atención en cuidarlos. Cuando la persona comienza a integrar su personalidad, empieza a incorporar en su personalidad el respeto a los padres, esta actitud sirve automáticamente como trampolín para sentir lo mismo por Dios, la misma reverencia por Dios, que es nuestro Padre Celestial. Cuando sentimos reverencia por Dios, lo escuchamos. Cuando lo escuchamos, seguimos su Torá, lo que nos vuelve santos. La figura de la relación de cada persona con su madre y con su padre es figura de nuestra relación con Dios. Y pone primero la madre. ¿Vieron? Siempre es honra a tu padre y a tu madre, pero acá habla primero, temerá a madre y a padre. Cuando dice honra en los mandamientos es padre y madre. Pero cuando dice temer, pone primero la mamá. ¿Por qué temer a la mamá? Porque la mamá es la que más tiempo está con los hijos, la que más confianza tienen los hijos con ella, donde más fácil es perderle el respeto por la cotidianidad y el tiempo que pasan juntos y todo lo que viven día a día. Entonces es más fácil perder el respeto a la mamá y desobedecer, contestarle y hasta insultarle. Por eso cuando habla de temer, pone primero a la mamá, a la más débil, a la que tiene más familiaridad. Entonces dice, ojo, honra a tu padre y a tu madre, pero cuando se trata de temer, teme a tu mamá, no le faltes el respeto. No le faltes el respeto a tu mamá. Por más que ella esté todo el día con vos y tenga esa familiaridad.
¿Mm? Entonces, es muy importante esto. Después habla en el versículo 4 de no volverse a los ídolos. ¿Mm? Y eso ya lo hemos explicado tantas veces que no tiene sentido volver a explicarlo. Vamos al versículo 5 al 8. Está hablando de las ofrendas de paz, aquellas que se dan por gratitud. Quien da este tipo de ofrendas puede comer y disfrutar de las mismas. Es el gozo en el corazón que se produce en aquellas personas que son agradecidas a Dios por todo. Por eso el Salmo 100 dice que entremos por sus puertas con acción de gracias y que entremos por sus atrios con alabanza. Pero mira qué interesante que dice que podés comer el primer día y el segundo, pero el versículo 7 dice, si se comiera el día tercero, será abominación, no será acepto. Fíjense que acá Dios también, ¿no?, estaba cuidando de alguna manera nuestra salud. Imagino que en el desierto no tendrían freezer ni heladera. Entonces, esta conjunción de leyes, como decimos, ¿no? Dios ve al ser humano como una integridad, como un todo, y también les está cuidando. No solamente obedecer, no solamente les dice ofrezcan estos sacrificios de paz, disfrútenlo, estén en gratitud, estén en compañía de otros, pero si quedaba algo, al tercer día debía ser quemado. Es interesante porque, como decía Ada, no había freezer ni heladera en el desierto, claro. Entonces con el calor del desierto, al tercer día ya estaba con bacterias la carne. Entonces, los versículos 9 y 10 le podemos llamar sedaká. 9 y 10 lo podemos llamar sedaká. Ustedes lo tienen ahí en su adelante suyo, pero es lindo leerlo. Sí. Que dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo, Yahweh, vuestro Dios, nuevamente firmado por Dios, este concepto de sedaká, A ver, Ada, ¿cómo es este asunto? Es hacer justicia, solidaridad y bondad con los pobres. Acá habla de que un pedacito del campo, la esquina del campo, debía ser dejada sin cosechar y se les debía dar a los pobres el acceso irrestricto para tomar restos de la cosecha. Sedaká significa, dijimos también, solidaridad. Es la restitución del derecho de un semejante a vivir con dignidad. Es tremendo. Yo hoy hablaba de que Dios hizo al ser humano digno, ¿no? Una manera de restituirle dignidad al pobre que fue hecho y creado a imagen y semejanza de Dios, tanto como nosotros, cuando nosotros le ayudamos, cuando nosotros los tenemos en consideración. Lo que hacemos es restituir el derecho a que esa persona viva con dignidad. La ayuda a quienes necesitan no es entonces un acto de bondad, sino que es una obligación ética para los hijos de Dios. Sí, porque muchas personas cuando ayudan al necesitado, vamos a cambiar pobre por necesitado, me gusta esto porque Jesús enfatizó en todo tipo de necesidades, principalmente espirituales. Entonces, no se puede traducir sedaká como justicia y bondad, por ejemplo. Yo traduzco como justicia y bondad. Pero bondad habla de algo de nuestro corazón que es negado por Jesús. Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno sino solamente Dios. Entonces no se trata de justicia y bondad, se trata de justicia y solidaridad. Porque no es justo que yo tenga más que mi semejante. ¿Por qué hay gente rica y hay gente pobre? ¿Es justo que haya gente rica y gente pobre? No es justo, porque tienen la misma dignidad humana. Solamente que el sistema ha repartido los bienes de esa manera inequitativa por determinados motivos, que algunos dicen, no, pero es equitativo porque hizo la inversión del capital. Todas las tonterías que se le ocurre decir. Están hablando con un contador, así que esas tonterías para mí son tonterías. Es inequitativo que haya gente pobre y gente rica. Entonces, si es injusto, el hecho de ser solidario, el que más tiene con el que menos tiene, es un acto de justicia.
es un acto de solidaridad. Entonces, justicia es justo participar de las necesidades de los pobres. Y es solidario porque yo siento, la solidaridad proviene de un sentimiento, de una empatía. Siento el dolor del prójimo, siento la necesidad del prójimo. Entonces, por eso es justicia, porque produce equilibrio, y solidaridad, porque produce empatía. Entonces, Deuteronomio, capítulo 15, dice, sin falta le darás, y no serás mezquino, de corazón mezquino, cuando le des, porque por ello te bendecirá Yahweh tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, haciéndose de acá. Porque no faltarán necesitados o menesterosos en medio de la tierra. Y por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Y 2 Corintios capítulo 9, que les invito a que lo lean completo, pero en el versículo 10 dice que Dios da dos cosas. Lo que nos da para comer, para consumir, pero nos da siempre un poquito de más para que hagamos sedacá, para que compartamos con el necesitado. A ver, dice, y el que da semilla al que siembra, primero el que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará, ¿qué cosa? La semilla que te da para sembrar, y aumentará los frutos de vuestra sedacá. Aumentará los frutos de vuestra sedacá, de vuestra justicia y solidaridad, para que estéis enriquecidos en todo, para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Vamos con el versículo 11 al 14, que habla de... No hurtaréis, no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. ¿Y a qué se está refiriendo? Se refiere a básicamente lo que la Torá hace hincapié es la importancia de la confianza. Así como a ninguna persona sana, vieron que ahí habla de no ponerle tropiezo al ciego. Ninguna persona sana se le ocurriría hacer tropezar a un ciego o hacer que se pare frente a un auto en movimiento. También aconsejar mal a otra persona es deplorable. ¿Por qué? Porque todo esto se basa en la confianza, ¿no? Todos sabemos lo doloroso que descubrir que fuimos traicionados por personas en las que depositamos nuestra confianza. Por lo tanto, nosotros no debemos hacer lo mismo. Todas las relaciones se construyen sobre la confianza. Ni los individuos, ni las familias, ni la sociedad, ni la iglesia puede sobrevivir cuando no hay confianza. Cuando llegamos a entender esto y comprendemos que engañar o confundir a una persona no se diferencia de permitir que un ciego cruce una avenida con el semáforo, estando en verde, con certeza seremos más sensibles a cada palabra que pronunciamos. Siempre en el fondo, el espíritu de todas estas leyes, los abogados hablan del espíritu de la ley. ¿Cuál es el espíritu de todos estos mandamientos? Dijimos, Dios espera que seamos santos, sujetándonos a sus instrucciones para ser un pueblo que marque una diferencia, pero siempre está poner especial atención en el prójimo. ¿Cómo amo a mi prójimo? Cuidando su vida, cuidando su salud, cuidando sus bienes, porque acá también habla de los bienes, habla de cuando una persona trabaja que tiene derecho a cobrar su salario. Entonces siempre Dios pone el foco, pone la atención de todas estas instrucciones para resguardar al más débil, al más pobre, al más excluido. Los versículos 15 y 16 hablan de cómo los jueces deben hacer justicia y cómo nosotros debemos tener un criterio de justicia. Equilibrado, equilibrio, equidad, justicia. Los versículos 17 y 18 hablan de no aborrecer al hermano, pero no solamente de no aborrecer, sino de razonar. Dice, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Cuando el hermano te ha equivocado, tómate el trabajo de razonar con él. Yo sé que hay hermanos equivocados que razonás con él, le dedicás tiempo y no se vuelven de su testadurez o de su dureza de cerviz, de su cabeza dura,
pero acá dice, tómate el trabajo. Aunque después no lo convenzas y no se vuelva, tómate el trabajo de razonar con tu prójimo para que no participes de sus pecados. Por lo menos sonaste con la trompeta dio el sonido cierto, entonces no vas a ser cómplice del pecado que estás cometiendo. Entonces habla de no vengarse, no guardar rencor. Y el guardar rencor es fundamental, ¿no? Porque sabemos lo que cuando hay situaciones donde la persona se siente herida u ofendida por otra, elige conservar el odio en su interior, sin hablarlo con la que lo odió. Por eso dice ahí, no guardarás rencor. El guardar o no guardar rencor es una decisión nuestra. Así como decimos, amar al prójimo, amar al semejante es una decisión, amar a tus hijos, amar a tu esposo es una decisión, también es una decisión de nosotros guardar rencor. Siempre se está refiriendo a un aumento innecesario del odio que podría haber sido evitado por medio del diálogo. Fíjense qué maravilloso que es Dios, ¿no? Que hasta cuida esto, el nivel de comunicación, la construcción de vínculos sanos con el otro. No odies a tu prójimo en tu corazón, manteniendo el odio en tu interior. En lugar de eso, habla con tu prójimo sobre lo que pasó, sobre cómo te sentís. Esta es la reprimenda a la que se está refiriendo la Torá. Cuando se le explica a la persona lo que se siente, lo que le pasa, lo que ve, el resultado casi siempre es positivo, evitando un ascenso innecesario del odio, así como se evita también gran cantidad de dolor. Por eso Lucas 17:3 dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Es muy importante hablar con el hermano, porque cuando le decimos a alguien sus acciones equivocadas, en general se pondrá a la defensiva y en general produce un efecto contrario al deseado. No obstante, la palabra de Dios nos dice, háblale. Depende del corazón, de la tierra que sea el corazón. Si es tierra fértil, lo que le digas va a ser un resultado, y si es un corazón endurecido o ensoberbecido, se va a ofender. Y yo creo que para cerrar citaría el versículo 18 que dice, amarás, dice, no te vengarás, no guardarás rencor, y dice, pero te dice lo que sí tenemos que hacer, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento es la esencia de la Torá, el núcleo, lo más importante de toda la Torá. Fíjense que está en el libro de Levítico en medio de un montón de leyes y de instrucciones. Y a eso se refiere la llamada regla de oro de Mateo 7:12. Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con ustedes, ustedes también así deben hacer con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Toda la Torá, todos los profetas se sintetiza en esa regla, en el amor al prójimo. Lo que yo espero que hagan conmigo, primero debo hacerlo yo con los demás. Se trata de que queremos que los demás tengan el éxito y la prosperidad que deseamos para nosotros mismos y que tratemos siempre a nuestro prójimo con amor, con respeto y consideración, incluyendo en esa lista a las personas más difíciles de amar. Bueno, y terminamos entonces con el versículo 19, porque no nos da más el tiempo, pero es tan importante el versículo 19 porque lo que está hablando de las vacas, está hablando de mezclas prohibidas, y las mezclas prohibidas en la Biblia se refieren claramente a la prohibición del yugo desigual. Entonces, yugo desigual en diferentes cosas, pero principalmente en lo sentimental, en lo amistoso, en las sociedades, en los negocios, etc. Entonces, les ruego que estudien este tema de el yugo desigual. Bien. Después, creo que el capítulo siguiente habla de honrar al anciano, ¿no? El mismo capítulo, el versículo 32, es muy importante el versículo 32. Delante de las canas te levantarás
y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, y otra vez está afirmado, yo, Yahweh. Entonces, se refiere a demostrar respeto y honra con las personas mayores. Entonces, ¿por qué? Porque la Torá concluye que hay dos formas de obtener sabiduría. Es a través de la experiencia de vida, que es la que adquiere una persona con adulta, con los años, y por medio del estudio de la Torá. La Torá dice, Salmo 19, que la Torá hace sabio al sencillo. Por eso, honrar las canas, respetar a los ancianos es fundamental, porque reúnen las dos condiciones que la Torá establece para obtener sabiduría, a través de la experiencia de vida y por medio del estudio de la Torá. Bueno, creo que el capítulo 20, que están las reprobaciones y los castigos, lo dejamos para que ustedes lo lean solitos, y bueno, con esto estamos terminando el estudio que corresponde a esta semana. La semana que viene va a ser un poco más liviana, probablemente porque es una sola para allá, una sola porción. Hoy tuvimos que estudiar 2, al igual que la semana pasada que estudiamos 2. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, y gracias por la paciencia, gracias por habernos acompañado, y nos estaremos viendo la semana próxima. Los desafiamos a seguir estudiando en este día, quedó muchísimo por ver, y el principal desafío que nos llevamos cada uno de nosotros es a crecer en santidad, poniendo en práctica todas y cada una de las instrucciones contenidas en su palabra. Shabbat Shalom. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando, y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.